presentar, y lo haré brevemente, a mi gran amiga y gran profesional, Blanca Hermosilla Molina. He trabajado con ella en algunas ocasiones y he leído las cosas que ha hecho, ¿ya? Y me parece que es una mujer que nos lleva cancha, tiro y lado en términos de todo lo que ha conocido de la ideología latinoamericana, la cultura, y sobre eso ha ido hilvanando, creando e innovando lo que se espera que haga una educadora de párvulo, porque es lo que se espera para el ser humano en definitiva, o así lo entiendo yo. Sobre todo que ya sabemos de más, comprobado que los primeros años son los más importantes de la vida. Si seguimos postergando eso y no está garantizado para todos los niños de este país, vamos a tener un desfase en rendimiento, pero muy posiblemente en lo socioemocional. Los últimos estudios dicen que no podemos hablar de tres cosas que son los distintos, o cuatro: lo cognitivo, lo lingüístico, lo social y emocional. Son un paquete, conforman un sistema. Entonces, en ese sentido, yo que he conversado con Blanca sobre este tema, creo que es una de las personas que bien podría formar parte de la discusión de la nueva Constitución, ¿ya? Si tuviese que votar, votaría sin duda por ella, ¿ya? No voy a postular. postular. No te estoy haciendo la pata, Blanca. ¿Ah? No te estoy haciendo la pata. Sí, pero no voy a postular. No. No. Bueno, pasemos a lo que, como se dice, a lo que se convoca, ¿ya? Ahora, el objetivo de esta presentación es del rol, hablar, discutir, compartir el rol protagónico en la conformación del sistema de educación parvularia de nuestro país, por haber dictado normativa legal y financiado la mayor parte de la provisión desde los inicios del siglo XX, lo que no deja de ser sumamente importante. El primer país de América Latina en ofrecer un título universitario de educadora de párvulo fue nuestro país, y eso ocurrió muy prematuramente en la historia de la educación en general, especialmente de la infancia, en 1944. Escuchemos a Blanca, sus ideas, sus pronunciamientos, y después podemos sostener, Blanca, si es posible, una discusión. Sí, claro. Ya. Bueno, gracias, Angélica, por esa presentación, pero en realidad a quien hay que admirar es a ti por tu permanencia y tu trabajo, incluidos los tiempos de la dictadura, que te la jugaste todo el tiempo con tus centros en las comunidades, que una de las cosas que me preocupan a mí es cómo recuperamos la familia y la comunidad en la implementación de los jardines infantiles. Por eso me interesa que estés en no en las de los derechos, sino en las declaraciones que tenemos que colocar. Te voy a invitar yo a la próxima reunión, ¿ya? Bueno, efectivamente la educación parvularia en Chile ha tenido un rol protagónico incomparable con los restos de los países de América Latina. Y efectivamente el primer título universitario de educadora de párvulo lo dio la Chile en el año 44, cuando no se hablaba ni siquiera de profesionales de esa área en el mundo, en general en América Latina y el Caribe. Más bien se pensaba en maestras jardineras, maestras normalistas, que atendieran a los niños. Entonces, aquí lo interesante es ver cómo en este largo país que tiene tanta diversidad geográfica y tanta diversidad humana, este país ha avanzado. Y ha avanzado producto de las distintas políticas que se han implementado, principalmente si uno se pone a comparar los presupuestos entre el año 2006 y 2009, Chile decidió subir
aumentar 0,3 puntos porcentuales en comparación con los 0,14 puntos que tenía la OCDE en infancia. Y eso significó entonces que hasta el año 2016, desde el año 2005, la cobertura tuvo un salto cualitativo tremendo en este país, que corresponde al salto más significativo de los países de la OECD después de Polonia y Turquía, que han sido los países que han experimentado saltos cualitativos de cobertura. Entonces, este incremento corresponde también a una toma de conciencia gradual, pero a una decisión política, principalmente de poder atender la infancia, insuficiente por supuesto, de poder atender la infancia, y a los dos gobiernos de la presidenta Bachelet con la cobertura que hizo también de los jardines infantiles. Si uno analiza esto comparativamente con el resto de América Latina y el Caribe, uno se da cuenta, y la Angélica sabe porque ha formado parte de las comisiones, que el incremento de las políticas, aunque hay mucho que avanzar, ha sido hasta ahora la integralidad. La integralidad mirada desde cómo se mira al niño con el Chile Crece Contigo y desde cómo se construyen espacios nuevos donde los niños tienen la posibilidad de alcanzar ese desarrollo integral más pleno, ¿no? Con programas específicos y qué sé yo. Yo les quiero mostrar aquí, porque cuando esto lo muestro, y hay gente que no ha ido a los jardines nuevos, hasta a mí hasta el día de hoy me impresiona cómo se fueron construyendo 7.600 jardines en este país, adecuados, 5.000 en el primer gobierno y 2.000 en el ITA, adecuado a la territorialidad, absolutamente, con participación de la comunidad. Ese es un jardín que está en la mitad del desierto, pero que tiene toda su estructura, sus techos, todos pensados en que las personas no sufran de calor y los niños, con rejas transparentes, si se dan cuenta, porque ahí no hay nada que tapar para el desierto, que los niños puedan mirar el desierto. Oeste de Tocopilla, que está en un cerro de Tocopilla, que fue instalado y creado también por la comunidad, con un espacio por aquí para pasar los niños con temas de dificultad, con murallas separadas, con color, etcétera, etcétera. Oeste de Calama. Este de Calama a mí me impresiona porque esto sí que es desierto puro. Y aquí también, si ustedes se dan cuenta, todas las cierres perimetrales son absolutamente abiertos, o sea, el espacio de libertad que los niños ven es lo que ven habitualmente en sus casas, porque los patios de las casas son el desierto. Y este tiene una estructura muy bonita también, tiene entrada para niños con necesidad educativa, para personas especiales, tiene los adecuado a todas las necesidades de los niños y al territorio. Este es una sala cuna de Calama, también, con muebles ergonométricos, que también hay que decirlo, que fue mucho gasto. Las cunas no son cualquier cuna, estas cunas después se levantan, son ergonométricas para los niños, adecuadas a sus características. Aquí hay otro del sur, este ya no es desierto, esto es de Rancagua. También en Rancagua los cierres perimetrales se hicieron abiertos, para que si la madre pasa, vea qué está haciendo los niños, y los niños miren lo que está pasando afuera. Es bien distinto ver un jardín cerrado o un jardín abierto. Y aquí tienen el del sur, imaginen los diseños aquí en los lagos, absolutamente adecuados al sur, pues, con ventanas especiales, con entradas especiales, con estructura. Entonces, ese también es de la Araucanía, y así 5.500, 7.000 y tanto, con materiales especiales para los niños, muy bien dotados, todos estos jardines infantiles de la Meta estamos hablando, con adecuaciones de pisos, si se dan cuenta, no todos los pisos iguales, ninguna es igual, hay pisos que tienen diseño, hay pisos que fueron hechos con irregularidades para que los niños sintieran distintas texturas. Hay salas cunas que tienen pintada aquí en el techo otras cosas para que los niños que estaban acostados, bueno, no pudieran tener estimulación. Bueno, toda la diversidad imaginable. Y entonces con esa calidad, con ese aumento de cobertura, que tuvo un aumento sustantivo entre el 2006 y el 2019, eso significó que se abrieron 45.000 nuevos cupos en salas cunas y jardines infantiles. En el gobierno de Piñera, porque las metas
algunas alcanzaron a terminar, otras no. Todavía quedan 25.000 cupos que habría que complementar, pero que el ministerio no le ha puesto apuro a nada de eso, ha quedado ahí tirado y estaban las platas, etcétera, etcétera. Pero este salto que se ha pegado Chile es un salto inédito en el resto de los países. A mí, yo me detengo en esta encuesta que se hace todos los años en nuestro país, donde da las razones por las cuales aún hay familias que no quieren enviar a sus hijos. Y que entonces cualquier cobertura tiene que planificarse. Y ahora que el gobierno está pensando en subvencionar los niveles de 2 a 4 años, cuando hay un 73% de las familias que dicen que no los van a enviar porque prefieren cuidarlo en la casa. Si ustedes se dan cuenta, en general la mayor razón por qué los niños no asisten es porque las familias no quieren enviar a sus hijos. Ahí hay un tema cultural importante en cómo se planifica la política pública. Porque si no quieren enviarlos a un jardín tradicional, se tendrá que pensar en jardines alternativos, donde los niños vayan 1 o 2 veces a la semana, o donde jardines tengan horarios flexibles, donde la mamá, ¿por qué? Si esa mamá entra a las 12 del día, ¿por qué tiene que ir a dejar el niño a las 8 de la mañana al jardín? Es un absurdo. Entonces hay que repensar la política pública de infancia en nuestro país. A pesar de todo lo que nosotros hemos avanzado, no se dio respuesta a muchas cosas, como por ejemplo la flexibilización horaria. ¿Ah? Y eso yo creo que limita a la familia, porque hay mujeres que tienen turnos de 2 a 5 de la tarde. ¿Para qué va a mandar al niño en la mañana si quiere quedarse con su hijo? O hay madres que tienen turno desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero no lo puede retirar a las 3. Entonces tampoco se pensó en una oferta que satisfaciera las necesidades, sobre todo de este 73%, miren que de todas las edades, que dicen que no es necesario, porque ellos los cuidan. Entonces también eso está asociado al mundo del trabajo. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Primero porque no se ha hablado por décadas de este problema, por las razones que no lo mandan. Sin embargo, no se ha hecho ni un estudio que indique cuáles son las familias potenciales reales, no las familias potenciales según el número. Cómo se han posicionado los distintos prestadores de educación parvularia, cuáles son las expectativas de la familia. Eso no se sabe. No se sabe porque resulta que las expectativas de la escuela están claras. O sea, una buena escuela es si los niños los tratan bien, aprenden a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar en los primeros años y después posteriormente aprenden a hacer análisis, síntesis, anticipación. Pero si uno le pregunta a una familia, ¿qué es un buen jardín infantil o sala cuna para ti? Las familias no tienen respuesta. O tienen una respuesta muy diversa, porque no está instalado en el imaginario colectivo lo que es un buen jardín. Porque para algunos un buen jardín es si los niños comen bien y se los tratan bien. Punto. Para otros un buen jardín y sala cuna es si los están bien cuidados, si el niño no llora, le dan la comida a su hora. Entonces no es como la escuela tiene un colectivo imaginario cultural, el liceo también, la universidad también, pero la educación parvularia no la tiene. Entonces, eso es algo que hay que avanzar o con campañas y con ir legitimando los espacios, la educación parvularia como tal. Y fíjense que si ustedes ven de cómo se da por región, hay unas diferencias tremendas también. Desde 2019 que solo la mitad, o sea, solo el 61% asiste en Ñuble, a ver dónde está Santiago, aquí en la metropolitana existe la mitad de los niños, el 49.98%, el resto no asiste. Entonces aquí hay algo que está pasando, que otra vez más es que el comportamiento es disímil. Sin embargo, en regiones como Los Lagos, la Araucanía, Biobío, Maule y Coquimbo están sobre el 50%. Y en Magallanes el 86% porque van casi todos los niños. Y porque en Magallanes
por ejemplo, en Porvenir hay un jardín infantil, va desde el hijo del director del hospital hasta el que barre la escuela, hay uno, van todos. Hay uno, y otro de Junji, porque las comunidades son más diría yo, tolerantes también, y por el clima y todo, hay poca oferta y van todos los niños, casi todos. Pero en Santiago tenemos un déficit tremendo. Y el incremento, si ustedes se dan cuenta, también es uno de los más bajos entre 2012 y el 2019 en la región metropolitana. ¿Ah? Están votando, voy a espérense a apagar esta cuenta. Y entonces hay una realidad de la cobertura que Chile no ha solucionado. Y que no lo ha localizado, porque cuando uno ve esta distribución de la familia, dice, bueno, a lo mejor estas familias necesitan otro tipo de oferta, no el jardín tradicional. A lo mejor necesitan ir 2 veces a la sala de un jardín a aprender cómo se trabaja con los niños, por ejemplo. O se necesitan hacer visitas domiciliarias, ir a donde la familia. Entonces, todo eso que se ha discutido en todos los seminarios imaginables de este país, sin embargo, al momento del diseño de la política, no se planifica. Entonces, yo creo que la Constitución es el momento para incluir cosas aspectos claves. En calidad, también se han hecho muchos esfuerzos. Por primera vez, la educación parvularia tiene un marco para la buena enseñanza. Por primera vez en la historia de Chile. Antes había un marco para la buena enseñanza, educación básica, y por ese marco eran evaluadas las educadoras. Ahora no. Hay un marco exclusivamente para las educadoras de párvulo, que era muy esperado por las educadoras. Con debilidades, pero en general yo encuentro que está bueno porque orienta el tipo de práctica pedagógica que hay que hacer, que es muy distinta a las prácticas pedagógicas que están ocurriendo hoy día, donde son más bien directivas, poco concretas, poco significativas, etcétera, etcétera. Tenemos bases curriculares bastante actualizadas, diría yo, con un enfoque de derecho, con el tema de la resiliencia, con el tema de la ciudadanía incorporado, la convivencia y su ciudadanía, y además unas bases curriculares que por primera vez incorporan el concepto de objetivos transversales, los OAT, los Objetivos de Aprendizaje Transversales. Ese concepto, que es un concepto que se trabaja mucho en la básica, no está incorporado en la educación parvularia. Entonces, cuando le dicen a la educadora, además usted tiene los objetivos transversales, ni la han capacitado de cómo trabajarlo. ¿Me entiende? Entonces, esos objetivos transversales que incluye la ciudadanía desde la sala cuna, la convivencia y la identidad de autonomía, están establecidos como objetivos a cumplir con los niños. El concepto de ciudadanía tampoco era un concepto que se manejaba en educación parvularia, alejado del enfoque de derecho absolutamente, porque si estamos hablando de enfoque de derecho, el concepto del desarrollo de la ciudadanía empieza desde la sala cuna, ¿no es cierto? Entonces, las bases curriculares han puesto unos desafíos que cada educadora está haciendo lo que puede en un tiempo de pandemia. Los programas pedagógicos del nivel de transición también están haciendo lo que pueden, porque no han tenido capacitaciones. Tenemos ya estándares indicativos de desempeño que tampoco había tenido nunca la educación parvularia. O sea, en el fondo, se crean una serie de instrumentos curriculares desde la política pública que requieren de una profesionalización mayor de las educadoras. ¿Me entiende? Y también está el sistema de desarrollo profesional docente, donde todas las educadoras que trabajan en el sector público, desde sala cuna, tienen que someterse al desarrollo profesional docente. Y en eso yo tengo mi crítica, porque y cuando me llamaron a mí cuando se estaba construyendo este sistema y me dijeron que se iban a evaluar las salas cuna, yo le dije que no había ni un lugar en el mundo donde hubiera un sistema de desarrollo profesional docente en la sala cuna.
porque si van a ponerle la exigencia que tiene que estarle enseñando las letras, no sé, las palabras a los bebés, en vez de estarle haciendo cariño, entonces en realidad, eso para mí es un error. No debía haberse incorporado a las salas cunas, porque ahí lo que importa es la relación que establece el adulto con los niños, más que nada. O sea, puede el hablarle, el acariciarlo y el contenerlo. Pero bueno, se incorporó, pero yo creo que muchas de estas cosas se pueden cambiar. Empezaba el desarrollo profesional docente este año, pero se inscribió mucha gente solamente con el examen específico, porque no pueden evaluarse si no hay niños. Así que yo creo que por lo menos los niños van a estar salvados 2 años de que estén evaluándose las educadoras, los niños con las educadoras a la cuna. No lo he compartido nunca. Y además, aquí se externalizó la prueba la hizo la Universidad Católica para la evaluación docente, no tengo idea en qué consiste la prueba de sala cuna, no sé si se evalúa. ¿Cómo tú puedes evaluar una buena educadora de sala cuna? Solo si contiene a los niños, punto, nada más. Si le hace cariño, los acoge, no sé, los mira a cierta distancia, se preocupa si los niños lloran, pero es difícil evaluar una educadora en sala cuna porque si llegan 2 niños afectados, tiene que tomar a uno primero, ¿me entiende? El tema del apego ahí, no sé cómo se evalúa el apego cuando hay una educadora para 6 niños o para más, ¿me entiende? Entonces creo que esa es una de las debilidades del sistema, esa es una lucha que hay que darla. La institucionalidad actual. Y para poder dar mis propuestas después para la Constitución. Eso es el desastre total en Chile. Existen 3 instituciones públicas que atienden a los niños de las mismas edades, que son Junji, Integra y los BTF. Eso constituye alrededor de 450 empleadores de educación parvularia, todos pagan las remuneraciones distintas. Los BTF tienen son algunos administrados por corporaciones, otros administrados por el municipio, otros administrados por fundaciones sin fines de lucro. Los BTF no tienen un mínimo de sueldo, les pagan la mitad, les pagan por niño atendido. A la Junji no le pagan por niño atendido, a la Junji le pagan por un financiamiento basal, es decir, que sí o sí la Junji Integra reciben su financiamiento, independientemente si vayan 10 niños o 20 niños. Pero los que están más afectados son los BTF, que fue una figura que se creó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que muchos advertimos que esto iba a pasar, que se estaba creando en el fondo una tercera institucionalidad que iba a generar una tremenda inequidad, que es lo que hoy día está pasando. Entonces, las condiciones laborales de los trabajadores de BTF son inferiores a los que, en el mismo cargo, atendiendo al mismo número, inferiores a Junji Integra. Los niños, los materiales, la provisión, todo es distinto. Porque como se traspasaron a instituciones, el control, ustedes saben que en este país es poco. Entonces hay una lucha permanente por los BTF para ir al lineamiento basal en la Constitución. Y no estar pagando por asistencia, porque les pagan además por asistencia. Entonces, como la asistencia baja tanto en el invierno, por supuesto que reciben menos plata. Y en el invierno es cuando más faltan los niños preescolares. Entonces ahí hay una inequidad del terror. Junto a eso existen, y eso le va a gustar a la María Angélica, 17 ofertas con financiamiento público alternativas. 17. Que nosotras queremos mantenerla, queremos que queden explícitas en la Constitución, que reciben menos financiamiento, tendrán que recibir más financiamiento, porque dan respuesta a muchas comunidades, como el jardín sobre ruedas, la sala cuna en el hogar, el conozca a su hijo, los centros de arte y no sé qué. Bueno, 17 en total, que están funcionando en distintas comunidades, urbanas y rurales. Pero que este gobierno ya alertó que las va a cerrar, ya ha cerrado muchas, y que quiere traspasar, institucionalizar todos esos niños, cuando a esos niños no les interesa estar institucionalizados, y a las familias menos. Entonces, ¿cómo llegamos a esto?
¿Cómo llegamos nosotros a este financiamiento, a esta realidad? A pesar de todas las dificultades y de las debilidades que se han tenido en la implementación de la política, se fue incrementando los recursos desde los primeros gobiernos de la concertación y se concentró en la disminución de la pobreza. Al concentrarse en la disminución de la pobreza, se vieron beneficiados los niños menores de 6 años también. Y al aumentar la equidad, estableciendo garantías de salud, también se vieron beneficiados los niños menores de 6 años. En 90 nosotros firmamos la convención y eso también obligó al país a dar respuesta a algunas acciones que implicaban la convención. ¿Y quién le puso más recursos? Fue la presidenta Bachelet. Con todas las debilidades y las críticas que yo tengo, mucha gente tiene con respecto a las metas y a las BTF, pero sí que hubo una decisión política de preocupación real con recursos prioritarios para la educación inicial, y se crea el Chile Crece Contigo, que aunque no funcione bien en la práctica, en algunos lugares, pero en otros mejor, es un sistema único en América Latina y el Caribe que toma al niño desde el embarazo hasta a los 14 y le hace un seguimiento. Eso no existe en ninguna parte, en algunos municipios está funcionando bien, en otros más o menos, pero crea un sistema integrado. Esas dos cosas se hicieron en el primer gobierno de la Bachelet. En el segundo gobierno incrementó algunas cosas, ya no fue con la infancia, y en este gobierno, como dice el presidente, los niños están primero, los niños no están primero, están al final. Les quiero contar después por qué. Bueno, el estallido social que puso aquí en jaque todo el modelo neoliberal y todo lo que habíamos pensado y hecho, porque cuando uno dice que el estallido social puso en jaque a Chile, puso a jaque en Chile también en la educación parvularia. No es que solamente estábamos hablando ahí del problema de la inequidad de género o de la mala educación secundaria o universitaria, puso en jaque a todo el sistema educacional chileno. Y entonces nos ha hecho repensar por dónde tiene que ir esto, y eso lo vamos a poder realizar. Yo tengo sí mis aprensiones en la nueva constitución, siempre y cuando tengamos buenos constituyentes que estén enterados y que sepan de la infancia, porque si no, yo no sé cómo eso va a ser. Pero me imagino que irá a haber un grupo de control, y yo puse aquí todo después los profesores, bueno, la marcha de los profesores. El estallido cambió a Chile, y Angélica, te quería comentar que el Instituto Tecnológico de México acaba de sacar un artículo de 3 investigadores que se llama "Murió la escuela, viva la escuela". O sea, se acabó esa escuela autoritaria, verticalista, no participativa, ya no existe la escuela del pre-COVID, viva la escuela del post-COVID. Bien interesante el análisis que hacen ahí. Te puedo mandar el link. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la nueva Constitución? Primero, que nosotros tenemos que establecer que el Estado es garante de derechos. Garante de derechos. Y eso significa entonces que tiene que promocionar, promover y garantizar una educación parvularia en iguales condiciones salariales y de infraestructura para todos los niños chilenos. Eso no tiene consenso, esa declaración. Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué el rico va a poder ir a un jardín público? Bueno, pero si ese rico en la nueva constitución va a tener que pagar todos los impuestos y no va a poder eludir los impuestos ni hacer colusiones, da lo mismo que vaya el público si es que paga sus impuestos. Porque así como está, no. Pero se supone que va a haber un control de los impuestos, ¿no es cierto? Y si hay un control de los impuestos, no se puede ofrecer una educación pública gratuita de calidad solo para algún sector, porque estamos también nosotros excluyendo. Tiene que ser garantizada para todo niño chileno, para todo niño que sea residente en Chile. Eso quiere decir extranjero, no extranjero, con un Estado que garantice ese derecho. Que sería la primera declaración que nosotros queremos que se ponga con la educación parvularia, en términos de Estado garante de derechos. Eso implica promover, garantizar, asegurar, supervisar y garantizar los recursos, en igualdad de condiciones laborales,
que es lo que hoy día no ocurre, y en igualdad de condiciones. O sea que el niño que entra a un jardín infantil da lo mismo donde entre, pero se encuentra con un docente que tiene el mismo pago, una infraestructura más o menos arreglada. El otro desafío es que esta política pública universal tiene que ser gratuita y de calidad. Ese concepto no crean que es fácil, también hay ahí, cuando discutimos eso con los grupos, el concepto de calidad es un concepto mercantilista, que tiene que ver con la calidad del producto. Entonces tenemos que también ir pensando cómo vamos a expresar en la nueva Constitución que sea de calidad sin decir calidad, porque la calidad corresponde a un modelo neoliberal en que lo que importa es la calidad del producto. Y cuando hablamos de calidad estamos hablando de muchas cosas. Entonces, sí, universal, pública y gratuita, con un Estado que garantice eso. Luego, una nueva institucionalidad, que para algunos, esa nueva institucionalidad, y por eso les digo que nada es fácil, porque para el Ministerio de Educación, tanto de los gobiernos de la concertación como este gobierno, la nueva institucionalidad ya existe, y esa es el Ministerio de Educación, que tiene proveedores, y un proveedor en la Junji, otro proveedor Integra, otro proveedor el Hogar de Cristo, y otros son los BTF. Nosotros queremos que eso no sea así, que lo público sea financiado con un financiamiento basal, aunque sean distintos proveedores, y que hay una diferencia entre Integra y los BTF con el Hogar de Cristo. ¿Ah? Uno está con financiamientos públicos 100%, entonces esas discusiones, María Angélica, estas son las discusiones de la nueva Constitución, que no están zanjadas. Hay gente, te digo, del lado del centro, de izquierda y de derecha, que está en una postura y otros que estamos en otra. Las personas que crearon la nueva institucionalidad de educación parvularia la defienden, y eso estoy hablando del gobierno pasado, la Michelle Bachelet, la defienden y la defienden. Dice que la nueva institucionalidad es la subsecretaría de educación parvularia, la agencia de la calidad, la superintendencia y no sé qué más. Y de ahí, todos prestadores de servicios. Nosotros pensamos que eso no tiene que ser así. Por eso digo que la discusión va a ser complicada al interior, porque los profesores están en la misma. El otro día, el sábado, estuve en un congreso, no qué lo que era, no me acuerdo, ya con los profesores de toda la región del Magallanes. Ellos quieren que las escuelas vuelvan al Estado. Esa es la verdad de los profesores. No quieren más particulares subvencionados. Nadie quiere más particulares subvencionados. No sé. Entonces, y lo otro es que hoy día uno ve que el discurso de democratización de la educación es solo un discurso, y que de alguna manera en la nueva Constitución tiene que quedar establecido la pertinencia local con autonomía para aplicar la política pública, porque hoy día está todo estandarizado, ¿no es cierto? Entonces la misma instrucción que va desde Arica a Magallanes, y entonces pensamos que no, que tiene que ser más pertinente, más territorial, una política pública que dé las orientaciones generales, pero que sean los centros educativos quienes le den la pertinencia, no la directora regional. Entonces, en eso hemos pensado, y yo también lo he pensado mucho, que uno de los mayores desafíos que tiene por esta diferencia de salarial y de condiciones laborales, que estamos hablando de 20.000 trabajadores en Integra, 14.000 o 25.000 en BTF, y así son las cifras. Integra tiene el segundo sindicato más grande después de Codelco, o sea, no estamos hablando de 1.000 personas, estamos hablando de más de 40.000 personas que no tienen un trabajo digno. Y que por lo tanto Chile tiene que pensar en homologar las condiciones laborales de esas personas, porque un trabajo digno, primero que nada, tiene que proteger los derechos humanos. Cuando vemos las condiciones que están trabajando muchas educadoras y técnicas, son condiciones que no protegen para nada los derechos humanos, para nada. Provee un salario justo, eso no lo podemos decir hoy día en educación parvularia. No es posible que las auxiliares de párvulo, las asistentes de párvulo, en el Estado, el Estado decida, en vez de subirle los sueldos, darles bonos cada 3 veces al año. Entonces, cada 3 veces al año tienen
un bono especial. Y resulta que en pandemia se eliminaron los bonos. Entonces la gente volvió más a la pobreza, porque esos bonos que se los venían dando por no sé cuántos años, este año no se dieron. Y cualquier gobierno puede decir este año no al bono. Entonces hay que luchar porque sea un salario justo. O sea, Chile no cambia con los salarios justos que hay en educación parvularia. No podemos seguir hablando de calidad ni de nada en las condiciones en que están las educadoras y particularmente las asistentes de párvulo, que ganan un sueldo mínimo, que le dan 4 o 3 bonos, que se los suspende el gobierno que quiere, sin mayor explicación. Ahora ya se los suspendieron. Y bueno, ahí están los sindicatos de la Projunji y todo peleando por el bono, no tanto para la educadora, sino para la asistente, porque para ella es el doble de su sueldo. Entonces, trabajo digno no, que garantice la equidad de género. Los jardines infantiles todavía no están abiertos a eso, de los niños, ni de los adultos. El tema de la equidad de género es tan contradictorio porque es un mundo tremendamente feminizado, que hace una oferta a mujeres. Sin embargo, no reconoce en el otro la necesidad de las mujeres, como esta de los horarios, por ejemplo. ¿Por qué una mamá no puede decir, sabe qué? Yo no quiero traerlo todo el día. Yo quiero traerlo en las mañanas y llevármelo a almorzar a mi casa. Estamos hablando de mujer a mujer. No, eso no existe. Y el tema de la equidad de género, en términos de la aceptación de los niños, está la Junji en un camino lento. O sea, acuérdense que cuando la Carolina Toá sacó los textos, mis 2 papás o mis 2 mamás para los niños de los jardines infantiles de Santiago, o sea, la derecha, tuvo que retirarlo, porque encontraron que era inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un tema, un trabajo digno e inclusivo, y también en ese sentido, el mundo de la educación parvularia no tiene la suficiente inclusión ni de los adultos ni de los niños. Son muy criticadas, por ejemplo, las personas que están con sobrepeso por sus propias compañeras. Bueno, una serie de cosas que no incluye tampoco a todos los adultos como iguales. No lo incluye. Que asegura protección laboral, 0. No hay protección laboral cuando... Miren, ¿saben que en Chile hay más de 15.000 trabajadores en el Estado trabajando con boleta de honorario? Solo en el FOSE hay 4.000, sin contrato. ¿De qué protección laboral estamos hablando? No solamente en la Junji Integra y BTF, en el Estado de Chile. El Estado de Chile. Bueno, ¿para qué hablamos del sector privado? Porque cuando Alessandri decía hoy día que le preguntaban que por qué la gente estaba peleando por volver, y él decía que con las movilizaciones él se había enterado de que los grandes restaurantes del centro de Santiago, de todos los barrios de Santiago, no le pagaban a los trabajadores con contrato. Les pagaban a honorario más las propinas. Entonces, bueno, el tema de la protección laboral en Chile no existe, ni en la educación parvularia, ni en el privado, ni en el público. Que asegura protección social a su familia, tampoco. Entonces, hay que recuperar el trabajo digno y finalmente permitir que las personas en educación parvularia opinen. Los jardines son muy autoritarios, y para qué decir las escuelas. Entonces nosotros que tenemos que tener una educación parvularia que de verdad permita la opinión, y que un padre y una madre le pueda decir, ¿sabe, Blanca? No me gusta lo que usted hace conmigo, no me gusta cómo lo trata, no me gustó la canción que le enseñó. No, esa mamá inmediatamente pasa a ser una madre complicada. No estoy de acuerdo en esto, que opinen tanto las personas que son parte de la comunidad educativa como también la familia. Entonces necesitamos para eso una nueva formación de técnica en educación parvularia y de educadores. Mientras no salgan mientras no salgan personas formadas con otra cabeza, ellas van a replicar lo que van a ver en los jardines infantiles y en la escuela.
un sistema evaluativo que no someta evaluación a los niños, que no someta a los jardines infantiles a bonos de gestión tienen casi todas las instituciones, cuál es más bueno, cuál no, con unos sistemas de acreditación que tenían específicos la Junji Integra, de competitividad tremenda. Bueno, todo eso hay que repensarlo. O sea, Chile tiene que repensar si vamos a seguir sometiendo a todos los niños del sistema a evaluaciones permanentes y a la competitividad entre establecimientos educacionales, incluido la educación parvularia, porque los sistemas de acreditación están en Junji Integra también. Antes de eso les quería contar que a propósito de la participación, a mí me llama tanto la atención, y por eso lo pongo siempre en la discusión, que cuando yo voy a la escuela, yo trabajo, María Angélica, mucho el tema de la transición, mucho con la escuela. Entonces me toca trabajar con educadoras de 4 y 5 años. Entonces yo les pido a ver cómo planifican. Un municipio, todo el municipio tiene asignatura por niño, desde los 4 años. Matemática un día, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, como si fueran estudiantes de básica. Entonces cuando uno le pregunta a la educadora, ¿y tú por qué lo haces? Bueno, es que si no lo hago es porque la jefa técnica lo manda. Así es el orden del director y la jefa técnica. Entonces no hay una participación, no hay una actitud profesional de la educadora, que sean capaces de decirle, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a planificar matemática y de matemática me voy a pasar a ciencias naturales como si el niño fuera un robot y pudiera pasar de un conocimiento a otro. Municipios enteros. Entonces, el sábado, cuando estaba con puros directores yo de Magallanes, que estaban toda la región, directores y jefes técnicos, le digo, ¿hasta cuándo los jefes técnicos deciden lo que tiene que pasar en la educación parvularia? Así el conjunto de educadoras que está ahí es la que sabe la metodología. ¿Cómo un jefe técnico le puede pedir a una educadora de párvulo y obligarla a que tenga distribución horaria, asignatura a los niños de 4 años y a los niños de 5 años? Calladito, todo. Bueno, yo creo que aquí finalmente en la Constitución, que era el tema a la cual fui convocada, tenemos que recuperar la humanidad en la escuela y en los jardines. Tenemos que recuperar el desarrollo humano, se nos olvidó. A todos los profes con las demandas, con la jornada escolar completa, con las demandas de evaluación, en los jardines infantiles con la extensión horaria, en las miles de metas que le hacen cumplir a los jardines y a las escuelas, no estamos focalizados en el desarrollo humano de los estudiantes y de los párvulos tampoco, menos de la construcción de la ciudadanía, cuando una educadora se ve acosada por las demandas que tiene de las directoras regionales, en que ni siquiera pueden ir un día a una sala de un jardín, y cuando las educadoras a su vez se ven agobiadas por las demandas que le hace la directora, tampoco. Entonces se nos ha olvidado el foco que son los niños. Y esto lo he leído yo en varios informes que han hecho los bancos y otras instituciones, es que una lección aprendida de esta pandemia es que tiene que instalarse la flexibilización curricular. Todo lo que ahora se ha hecho con objetivos priorizados tiene que instalarse como parte de un sistema. Porque piensen ustedes que la educadora de párvulo tiene que cumplir como 150 del total. Tiene como 120 objetivos. Imposible. Lo que ha significado la priorización curricular es que el Estado en este caso ha dicho de 100 lo redujimos a 40. Bueno, yo creo en eso, que es una manera de instalar la flexibilización curricular con un piso básico, no con un techo. Pero la educadora que yo he estado capacitando, hoy día estuve toda la mañana trabajando con educadoras de Antofagasta, Chillán, San Carlos y San Ignacio, se le ha aliviado que tengan 40 objetivos priorizados, y los que no estaban priorizados, ella los prioriza. Entonces, en un análisis que hace, no me acuerdo qué organismo, es que dice que es la oportunidad para que la priorización curricular, la flexibilización curricular, se siga aplicando como un criterio de calidad para el futuro de los países, y que no se mantengan currículos rígidos. Bueno, aquí están, yo para terminar, puse estas imágenes porque creo que cuando los profesores están pidiendo estabilidad laboral, cuando están pidiendo fin al agobio laboral, antes de la pandemia, cuando un profesor lleva 10 años
a contrata. O cuando una educadora de párvulo o las tías dicen que la educación es un derecho y no un beneficio. Es que está en cuestión todo el sistema educacional y en particular la educación parvularia. Entonces, yo creo que el futuro es seguir avanzando en la Constitución. Pero mi aprensión es con la nueva Constitución, mi deseo es que elijamos buenos constituyentes y que las organizaciones a las cuales yo represento, como BEP y otras, que estoy vinculada a varias, seamos capaces de escribir textos comunes, como un frente. Yo estoy impulsando el frente de la educación parvularia, un frente común, en que agrupe a todas las organizaciones y que seamos capaces de tener un solo documento para entregar a todos los constituyentes, porque si va a llegar uno por el Colegio de Educadora, otro por EBEP, otro por aquí, otro por allá, no. Entonces, una vez que las instituciones, o sea, NIM, tengan sus documentos, elaborar uno solo como un gran movimiento de educación parvularia que agrupa a todos los grupos que están pensando hoy día. Y estamos todos pensando lo mismo, porque ayer estuve en el streaming y todos pensábamos lo mismo. Entonces, bueno, cada una que elabore, pero que llegue un momento en que nos organicemos y a los constituyentes les digamos, mire, esto es lo que la sociedad chilena quiere de educación parvularia. No es lo que quiere SEANIM, ni es lo que quiere BEP, es lo que quiere la educación parvularia. Ese movimiento lo voy a impulsar, porque creo que hay que hacer, y que hay temores de que entre gente que no tiene mayores competencias. Yo creo en las dirigencias de base y creo en las distintas personas, pero no sabemos porque finalmente se ratificó que las prioridades las tienen las personas de los partidos. Se han creado ya 3 movimientos independientes. El de Magallanes es un movimiento independiente regional que no va por ninguna lista, que los magallánicos lo van a sacar, porque allá los magallánicos votan, sea de derecha y de izquierda, si es magallánico votan. Se está creando otro en Biobío, y el de se llama constituyentes no neutros, que el que está Benito Baranda y otro. Yo me acabo de retirar de ese. Bueno, eso. Preguntas. Conversatorio. Blanca, no por nada te quiero felicitar y pedirte a nombre de mí ya que sí seas constituyente. ¿Ya? No sé, ya decidí que no. Yo te voy a dar la razón y tú me vas a entender más que nadie. ¿Te las doy? Después te las voy a dar personalmente. Ya. Creo que has hecho un análisis que por lo menos de lo que yo entiendo de SEANIM sobre lo que pensamos en SEANIM de la educación parvularia. ¿Ya? Nunca hemos sido amigas de muchas de las cosas que ocurren y la verdad es que no hay mucho con quien hablar. ¿Ya? Y eso yo creo que tú lo sabes. ¿Ya? Respecto a distintos puntos que yo creo que son muy importantes en lo que tú dices, por ejemplo, en el Abriendo Camino, que cuando se inició era otra cosa y ahora está convertido en un programa absolutamente estandarizado. Cuando se realizan las visitas domiciliarias, te dan estandarizado lo que tú tienes que conversar con la familia. Se les ha olvidado que los seres humanos somos todos distintos, tienen distintos números de niños, las viviendas son diferentes. Y bueno, el equipo que lo trabajó este año lo ha hecho muy bien, pero ¿por qué? Porque durante la pandemia vieron a través de la tecnología, de los celulares en ese caso, qué pasa en la familia. Y no puedo decir que tengo constancia de eso, pero me da la impresión que no siempre se sabe lo que pasa al interior de las casas. ¿Ya? Yo estoy en contra absolutamente del examen de admisión que les hacen a los niños, ya en la educación privada. No sé, me imagino y espero que no se haga en los jardines Junji Integra, no lo sé. Bueno, lo que está en cuestionamiento ahora es la focalización.
porque La focalización. nos ha traído varios problemas, como por ejemplo hemos formado guetos de pobreza, guetos, no Exactamente. sé qué. Entonces ese es un tema que tiene que repensarse para adelante también, que hay que mejorarlo. Por eso nosotros hablamos de una garantía universal, que entre el que quiera. Sí, Eso también hay que pensar cómo aseguras que entran los más vulnerables, porque en el caso de Antofagasta entran los niños migrantes primero que los chilenos. Quedan afuera todos los chilenos porque hay mucha cantidad de niños migrantes y como ellos están ubicados en la categoría de mayor vulnerabilidad, pero la focalización es un tema que también nos estamos planteando a sí. analizarlo con datos. Sí, sí, Mira, Blanca, respecto de ese tema, está creando un racismo y un clasismo sí, impresionante. sí, Yo sí. vivo en el barrio alto, pero sí conozco las Sí, poblaciones sí. desde hace 38 años. Ah, Y yo creo que se ha acentuado por el tema de los inmigrantes. sí. Ellos merecen ser, desde mi punto de vista, viniendo de una familia inmigrante, todos iguales, pero no tener privilegios. Ujú. Privilegios por hambre, privilegios por discapacidad, privilegio es porque no hay una cama. Pero no me parece que haya privilegio en el ingreso, ¿ya? ¿Tú sabes cómo lo Eh, soluciona Europa eso, Francia? Lo soluciona dando cupos, 5 por escuela o 6. claro, Pero no puede ser que yo capacité hace como 4 años, a todos los jardines de Antofagasta y Tocopilla. Ya, pero ahí el tema era que las educadoras estaban hasta aquí porque las mamás chilenas las llegaban a retar todos los días porque entraban los inmigrantes y ellas no claro, tenían posibilidad. Entonces también el tema de la focalización es un es tema que tenemos que fundamental. darle, sí, es fundamental. Para la nueva Mira, constitución. Ujú. sí, yo no quisiera tomarme la palabra, pero me dejaste con varios temas. Dale, dale. ¿Vale? Ya. La directora en los jardines infantiles de Integra y Junji, que yo he conocido, ya, la administración la hace que se supone que es la directora. Y la directora sucede que es una educadora de párvulos. No Pero se tiene grado. pasa en la oficina porque está desbordada de trabajo administrativo. Ujú. Yo, si a mí me sacan de mi rol de psicóloga, que lo hago más o menos, imagínense cómo haría lo administrativo. Me tomaría horas de horas de horas, ¿ya? Y están de eso quita. Entonces, ¿qué ocurre ahí? No hay tiempo para los niños, para la directora, no estoy hablando de ninguna directora en particular, estoy Sí. hablando en general de lo que yo he visto y siento, ¿ya? Por lo tanto, no hay tiempo para ella, que se supone que es la top, ¿ya? No hay tiempo para los niños y les envían o les delegan a las técnicos o las asistentes auxiliares los niños. Y lo importante acá es trabajar con las educadoras, las asistentes auxiliares, el tema de las caras. Ya, los niños nos llegan a la rodilla algunos, otro a la cadera, pero no Ujú. estamos mirándole las caras. Y cuando están sentados en la mesita, estamos mirándole la espalda. Y Ujú. además, esto lo vi no solo en Muchas Chile, veces. lo vi también en el Ah, extranjero, las educadoras corrigen los trabajos pasando por la espalda de los niños. O sí. sea, ni siquiera en esa instancia están en un cara a cara, ¿ya? Tampoco lo hacen con las madres, ¿ya? Ahora, eh, habría que trabajar mucho, yo creo, y no es peyorativo, no es mirar en menos esa profesión, pero yo creo que tiene que ser un sistema integrado, un sistema complejo, porque no somos un pedazo de hígado, no somos amígdala, somos un todo. Ujú. ¿Ya? Y si a un niño le tiene hambre cuando llega al jardín, ¿quién se da cuenta que tiene hambre y no hay que mudarlo? ¿Ya? Yo me alegro de escuchar que haya 6 niños en Saracuna por educadora, lo que no había hace unos años atrás. Pero ¿Ya? ahora no quieren volver a 25 con este gobierno. No, no te puedo creer. Sí, sí. Y Y ahí sabes lo llegando otro, a las madres. ¿Mm? perdona que te interrumpa ahí, yo creo Sí, que nadie puede ser directora en ningún centro educativo si no tiene un magíster en gestión. Porque las yo estoy. educadoras de párvulos, los que son directoras,
es porque no han tenido una especialidad en gestión, y a lo Eso mejor es lo que te digo yo. el agobio es precisamente porque no han desarrollado esas competencias, porque resulta que en el gobierno de Piñera, una de las cosas buenas que hizo el gobierno pasado, es que le dio oportunidad a todos los directores que no tenían el título y a todos los que querían ser directores. Pero ¿cómo lo hizo? Yo lo encontré una buena posibilidad. El CPIP llamó a todas las instituciones, a todas las universidades para que postularan programas de gestión directiva de escuelas. Un magíster. Genial. Bueno, pero lo que se hizo fue que el ministerio evaluó los 7 mejores y le dijo a todos los postulantes, aquí están los 7, elija usted a cuál quiere irse. Yo lo encontré de una manera democrática y participativa. Sí. Nadie ha planteado que las no sé cuántos miles de educadoras, directoras, salen recién de la universidad y se han hecho cargos a las cunas enormes de jardines sin haber desarrollado su competencia gerencial. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a incorporar en la nueva institucionalidad es que los directores de los jardines infantiles tienen que tener el grado, el posgrado, un posgrado de gestión escolar, porque si no, no puede ser esto. Yo creo que en eso estamos plenamente de acuerdo. No todo el mundo. Ahora, No todo el mundo, Angélica, no todo el mundo. No te creas. Ya. Aquí siento que hablamos y hablamos, como los psicólogos hablamos de desarrollo integral y no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Cuando se habla de educación integral tampoco, ¿ya? Para mí la educación integral supone no solo el niño, no solo la madre, ya, porque eso es de un machismo increíble, ya, sino que de una educación en la cual la familia, o bien ahora el grupo familiar y la comunidad esté presente, ¿ya? Tanto en el aporte, ¿ya? Como en las críticas, ¿ya? Nosotros en CEANIM, Blanca sabe, tenemos el enfoque comunitario y familiar, ¿ya? Pero tenemos que regirnos por Integra, porque es ahí donde están recibiendo el financiamiento. Y se dan varios choques también, ¿ya? Ahora, mira, yo creo que la abuela, dado que yo soy abuela de 6 nietos, y tú también ahora. Coge 4. 4, te voy ganando. 5, me deja uno fuera. 5, de 14 a 4. Trastornada. Bien, bien. Oye, nosotros cumplimos, queramos o no, un rol. Sí, claro. Y si están invitadas las madres a las reuniones de centro de padres, o no sé cómo las llaman, yo creo que no sobraría darles espacio a las abuelas. Salvo que en un trabajo que hicimos de capacitación nosotros para las madres adolescentes embarazadas, la mitad del grupo llegó con la mamá. Claro. Y decía, mi mamá no me deja, ¿ya? Mi mamá me obliga. O sea, habría que buscar otra forma. Pero yo creo que... perdón, que lo que está pasando hoy día con la educación de adultos, que ya ahí está Guillermo Williamson, está muy metido en eso, ya no se está llamando educación de adultos. Se llama, que lo mismo a propósito de la abuela, se llama educación de jóvenes y adultos. Porque el 80% de los que llegan ahí desertaron del sistema, y de ese 80, el 50 tiene hijos. Claro. Y también llegan acompañados de la mamá, o sea, de la abuela en este caso, o del abuelo, porque no las dejan en la noche ir sola porque tienen 15 años, 16 años. Así es. Y por otro lado, todavía yo creo en Chile estamos con una concepción muy conservadora, que es el hecho de, hemos roto esa costumbre de que la mamá, la abuela, y tú lo viste en el trabajo que me incorporaste del BID, se supone que la abuela tiene el rol de educar a los niños. Y es una de las razones por las cuales no van los niños a la sala cuna, sobre todo, pero también al jardín infantil. Me imagino que a estas alturas de desarrollo en nuestro país se contemplan las distancias, ¿verdad? Porque en un estudio que hicimos con Marcela Pardo ya hace varios años atrás, las madres no llevaban a los niños fundamentalmente porque no había flexibilidad. En eso te apoyo más que 100%.
pero también porque vivían muy lejos del jardín. Sí. Y yo creo que ahora en la pandemia, con todos los lugares que no ni deben saber cuántos han muerto de COVID, ya tampoco llega. Ya, y por eso Carmen Luz creó el Conozca a su hijo. Sí, no, claro, es casualidad que se haya creado ese programa. ¿Ya? Nosotros trabajamos con ese programa y lo hemos encontrado muy acertado. ¿Ya? Y el tema, yo haría capacitaciones, no me atrevo a decir a la educadora de párvulos porque me han llegado muchos, he pasado malos ratos que los psicólogos nos metemos, y yo creo que tenemos que meternos. Absolutamente. Porque los niños son un poco por la familia y la comunidad, ¿ya? Y creo que temas, hablabas tú de la calidad, y con esto me callo, hablabas tú de la calidad, y yo creo que tiene que ir fundamentalmente con aquellos temas, no solo, con aquellos temas que insistimos los psicólogos, cuando te llega a la consulta que este niño dice que yo no lo quiero, no hay interacción madre-hijo, cómo fue el apego, y no hay para qué usar las escalas rígidas de apego. No. Pero hay que usar algo, porque un niño, hay un estudio sobre eso, un niño que se cuelga de la educadora, ¿ya? Y eso lo hemos visto todo, y le tira el delantal, la saca de quicio, perdonen la falta de elegancia del concepto, pero te agota porque tienes otros 25 o 40 días antes, ¿ya? ¿Y qué tiene que hacer esa educadora? Es darse cuenta, tomar conciencia de que ese niño lo que necesita son brazos. Nada más. Pero claro, le dicen, siéntate en la esquina, claro, porque está molestando al juego. Claro, claro. Salí yo, la pantalla cambió. Sí. No, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, perdonen por esta lata, pero hay tanto que decir, Blanca, así que usted va de constituyente. Esta noche te llamo y te digo por qué no. Perdón, te dejé escuchar. No, yo tampoco la escucho. Ahora te veo. Nosotros te escuchamos. No, ya. Sí. Sería muy bueno que unas caritas que yo conocí en Zoom, en una reunión que tú como grupo organizaste, que pudiésemos conversar. Sí, lo voy a hacer. Porque la Blanca y yo podemos juntarnos en un café. Sí. Ahora no podemos hacer una video. Yo le voy a decir a Alejandro que te llame esta noche y yo también te voy a llamar. Ya. Porque ellos están avanzando sobre la educación cuyo fundamento central es los derechos humanos. Sí, sí. Pero también, como dices tú, para las educadoras y las técnicos. Sí, para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, o sea, como un derecho humano fundamental para los trabajadores, o sea, entender la educación y todo lo que compone la educación con un enfoque de derecho humano. Eso significa los niños y los adultos. Sí, porque educación y salud, que nunca se pusieron de acuerdo, Blanca, son la base fundamental para construir al ser humano. Sí, pero nosotros decidimos hablar de educación parvularia y no de infancia, porque si no teníamos que meternos con salud, con vivienda. Sí, sí. No, yo entiendo que los problemas finalmente se dan entre personas, sí, por lucirse, ¿ya? Mabel, me encantaría invitarte para que dijeras algunas palabras. Ahora. Y desde luego, Jacqueline. Vale, Jackie. La Jackie, que está ahí. Y yo las veo, así que están. Sí, la Jackie estaba aquí. Sí, hace rato. La mañana estuvimos toda la mañana juntas. Toda la mañana juntas, sí. Bueno, pero nosotros no. No, yo soy de Chillán y trabajo en un colegio rural en San Ignacio, un liceo polivalente. Bueno, más importante es que participo, pues ya. Sí, por supuesto, feliz por esta invitación, tremenda invitación. Yo conozco hace 2 o 3 años a la señora Blanca, ella nos entregó capacitación en la red donde yo trabajo, y junto con Antofagasta. Y que me siga diciendo, señora mía, oye, que me diga si me carga. Ya, le voy a cambiar entonces. Ya. Blanca, ya. Muchas gracias. Y a ella la conocí, pero
fue un encanto inmediato. Y hace como 3 años que hemos seguido trabajando, pero hemos aprendido mucho de ella, mucho, mucho. Estamos felices. En la mañana estuvimos desde las 9, pero hemos hecho tremendos cambios en nuestro colegio y también como personas. O sea, esto más que llevarnos como profesional también ha sido un enriquecimiento como persona, porque nos ha hecho cambiar una visión totalmente distinta, que a los colegios de repente nos llevan por una ruta y quizá uno tiene esa visión como la que tiene la señora Blanca y no se atreve mucho, pero ella nos ha empoderado y eso ha sido fantástico. Me alegro muchísimo de escuchar Tengo a eso. todas Además, revolucionadas, me van a contratar más. Las tengo a todas revolucionadas, las de Porvenir igual. Todas me puedo Empoderada imaginar. total, empoderada total, sí. total. Sí. Bueno, Bueno, ¿y Mabel? Mabel? La Mabel. Bueno, muchas gracias por la presentación, Blanca. Yo creo que de los temas que se conversaron, a mí lo que más me preocupa es el colectivo imaginario cultural de lo que es la educación parvularia. Porque yo también lo veo, bueno, yo soy profesora de inglés, yo soy directora académica del programa en la Universidad Diego Portales del inglés general. Y lo que veo ahí también cuando las estudiantes entran en la Facultad de Educación, específicamente en educación parvularia, es como la misma universidad también a veces trata el tema de la educación parvularia. Cómo nosotros también nos podemos hacer parte. Creo que la lucha por la educación inicial no tiene que ser una lucha solo de las educadoras. No, por supuesto. Porque si hablamos de un sueldo justo, yo también pienso en los profesores de inglés, por ejemplo. Por supuesto, claro. Una educación básica, cualquiera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo desde obviamente mi frente también, para que cambiemos este imaginario con respecto a lo que significa la educación parvularia y de la importancia que tiene la educación inicial de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, yo pienso, ¿qué puedo hacer yo? Porque la verdad es que es complicado de repente conversar sobre las necesidades de un niño cuando solamente un padre piensa que es que coman bien y que los tenga y que le cambien el pañal. Y que lo entreguen el país. Exacto, entonces eso no es la educación parvularia. Yo, bueno, como Jacqueline decía, yo, así como la Blanca te abrió a ti ese empoderamiento de la educación parvularia, a mí me la presentó. Y a mí me cambió la perspectiva también de la educación, frente también a lo que aquí es estudiante recibo yo en la educación media y en la universidad. Si esa educación parvularia no fue buena, si su educación inicial no fue buena, fíjate que yo a sus 20 años todavía tengo que estar tratando de esos remanentes que no existieron, que los tengan. Entonces, yo creo que a mí me encantaría seguir participando, obviamente, en estas discusiones de primera infancia, pero me da vuelta cómo nosotros podemos cambiar este imaginario colectivo de lo que es la educación inicial y de por qué es tan importante y de por qué el gobierno nos miente al decir que los niños están primero. Porque no, eso está fácil. Yo te explico al tiro por qué los gobiernos mienten. En el imaginario colectivo, yo creo que en la medida que nos establezca constitucionalmente que el Estado es garante de los derechos de la infancia y del acceso universal y gratuito a todos los niños, no está, si no aparecen los niños en la Constitución actual, no aparece ni siquiera la palabra mujer, aparece que el responsable de los niños es la familia, una. Entonces yo creo que tenemos que caminar un paso a paso y por eso la nueva constituyente hay que poner fuerza y hay que hacer movimientos hay que hacer movimientos, yo creo. Ayer hablábamos también, decíamos, hay que agruparse, hay que armar redes y hay que hacer movimientos, porque si no, todo lo que ha pasado no va a servir de mucho. Y los niños primero, lo puso Piñera, porque en la ideología de él y de todo su equipo, los niños primero significaba ponerlo al mercado. Eso, los niños primero. Entonces, sus ideas centrales están en privatizar 2 a 4 años y privatizar las salas cunas a través de subvenciones, donde ayer la subsecretaria, o sea, antes de ayer la subsecretaria dijo abiertamente que estas leyes que se están colocando es para salvar al mundo privado.
Entonces los niños primero, sí, para ellos están primero porque es el único nivel educativo que no quedó bajo la subvención. Y que por lo tanto lo más importante para ellos es que tienen que sumarse al modelo neoliberal de mercado del resto de la educación chilena. Por eso. Entonces nosotros decimos, los niños no están primeros para el gobierno, están últimos en realidad. Están últimos. Y en el imaginario colectivo es solamente los avances de la sociedad, ¿sí? ¿Puedo agregar una palabra? Sí. O varias parece, yo no me puedo parar con una. Yo no sé, a mí me tocó la suerte de hacer mi doctorado en Inglaterra sobre infancia y jardines infantiles. Y lo primero que me mandaron a hacer es a sentarme 2 o 3 meses a observar al interior de una sala de clase qué es un niño, qué es una niña. ¿Cómo llega la mamá a buscarla? ¿A qué hora llega? ¿Es puntual? ¿No es puntual? ¿Qué pasa con el niño cuando la mamá la toma? ¿Ya? Que es un tema muy serio porque hay mamás que están celosas de las educadoras y de las técnicos, porque no quieren irse a la casa, pero no quieren irse con la mamá porque la mamá cuando las toma está con una energía baja, ya a lo mejor incluso le resulta pesada su guagua, ¿ya? Porque viene de un trabajo mal remunerado, con exceso de horas. Ahora, no costaría nada con esta tecnología que para mí es nueva, los Zoom, el WhatsApp que vemos por video, no costaría nada hacer capacitaciones, pero basadas en la observación. ¿Por qué el niño llora? ¿Por qué se cayó? O sea, los antes del llorar, los después del llorar. Ahora, que se necesita gente, se necesita. Pero ahora con la tecnología, si tenemos toda la sala en la pantalla, podemos saber qué está pasando. Y sí, pero te aprovecho a hacer una pregunta que yo he tenido varios detractores de esto. Yo no estoy de acuerdo a que ningún niño se siente frente a pantalla hasta los 6 años. De acuerdo, pero... hasta los 5, porque por ejemplo, una de las instrucciones que se dieron en una región para la Junji fue que 2 veces a la semana la mamá con el bebé frente a la pantalla, pero eso es como ponerle coca en el cerebro a los niños. ¿Cómo yo voy a sentar a un niño de 2 años en la pantalla? ¿Cómo voy a sentar a un niño de 3 años, 30 minutos, 15 minutos en la pantalla? Mi amor, entonces, yo estoy diciendo que los adultos miremos a los niños. Sí, no, pero quiero tu opinión respecto de esto. ¿Qué opinas? Mira, lo que yo he leído es que la pantalla destruye el cerebro de los niños. Sí. Destruye la sinapsis, porque no hay para qué pensar. Pelean los monitos, juegan los monitos y se soluciona, pero ¿qué diálogo hay? Pero te digo que eso, como una política pública de este gobierno, impulsa la presencia en la pantalla de los niños. Ningún preescolar debiera estar presente en pantalla. Ninguno. De acuerdo. Entonces, claro, bueno, están haciendo tareas en las pantallas. No, imagínate yo, pasando lo mismo. Hoy día cuando hablábamos ya aquí con los profesores de primero, los profesores de primero van a recibir a niños que no están socializados, que no saben si saben tomar el lápiz, que no saben si saben tomar la tijera, que no saben muchas cosas, pero ese profesor de primero no va a poder tener sentado a un niño de 6 años 45 minutos, a lo más 25, entonces por eso la escuela tiene que cambiar. Todo el sistema tiene que cambiar, ¿me entiendes? Entonces cuando yo digo la pandemia es una oportunidad para el cambio cultural de la escuela, cambio cultural y del jardín infantil y de las salas cunas. Yo estoy completamente de acuerdo, pero yo sumaría que si miramos desde el punto de vista de la poca neurociencia que yo sé, esos necesitan moverse. Sí. Los adolescentes ahí patean el escritorio al niño que está al frente, pero no les queda otra si están creciendo. Y además se les hace matemática cuando todavía están dormidos. Sí. Y eso hay estudios americanos, ingleses, que son maravillosos. No están escuchando, no pueden abstraer cuando todavía tienen la almohada pegada en la cabeza. Sí. Bueno, y con los preescolares, yo creo que se me olvidó decir ahí que yo personalmente creo que la educación parvularia está viviendo su peor momento.
no se ha capacitado en los instrumentos curriculares del Estado, cada educadora está haciendo lo que puede hacer, algunas educadoras han trasladado el aula a la casa, no han tenido cero capacitación, y se vienen tiempos muy complicados para la educación parvularia y para los docentes, porque en la mayoría de los colegios los docentes van a ser espejos, o sea, van a hacer una jornada en la tarde, otra jornada en la mañana, se termina la jornada completa, yo no sé para dónde se van a derivar esos recursos, no se les va a pedir uniforme a los niños, lo que me parece espectacular, los niños no van a poder comer en los establecimientos porque ahí es donde más se contagian, pero ¿cómo se va a solucionar el problema de un niño del hambre? Del hambre, cuando a la media mañana los niños necesitan comer, todos los niños para el cerebro. Entonces hay muchas preguntas que el sistema educativo no se las está haciendo. Y que entonces vamos a empezar un año menos complicado con pero con más agobio. Porque el profesor que va a recibir a un grupo de niños lunes y martes, al otro miércoles y jueves, como decía la Jackie, que tiene 35, se van a demorar 15 días en volver a los niños de nuevo al colegio. Oh, cierto. Entonces estamos en una situación de oportunidad, y muy complicada porque además nos toca la Constitución en pandemia. Ese es el tema. Constitución en pandemia es complicado, con poca participación. Bueno, ahí te congelaste, Angélica. Moniquita, se congeló Sammy. Ay, tantas cosas. Me voy a llamar. ¿Cómo está la playa, Mabel? Bien, hace calor, está haciendo calorcito. Ay, qué bueno. Así que, oye, Blanca, y sí, es verdad eso, yo creo que esta cuestión de la tecnología, como decía Angélica, para que nosotros realmente podamos conocer lo que pasa en el ambiente de una sala cuna o de un jardín infantil, sería bueno que todos los padres, ¿cachai?, pudiéramos estar presentes y ver. El problema es que, claro, como con la pandemia, los niños están viendo la pantalla, bueno, están expuestos a la pantalla, pero también, Blanca, yo, bueno, tengo a Luciano, que está en pre-kinder, está en kinder, y yo me saco el sombrero con esas profesoras. O sea, creo que lo tratan de hacer lo mejor posible. Todos hemos tenido que aprender con metodologías. Cápsula, con acompañamiento. Cápsulas y acompañamiento, o sea, y nosotros tenemos que estar. Para también cantar, ver y aplaudir a Luciano cuando hace las cosas bien. Pero ahí también me preocupa. Yo veo a las profesoras, por ejemplo, que no tienen el Zoom como institucional, entonces les dura 45 minutos. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el Estado ahí para que les haga una cuenta y que puedan estar, por ejemplo, en reunión con profesores o seguir trabajando con niños? ¿Cuánto rato tiene Luciano expuesto a pantalla? Como entre 38 y 40 minutos. Demasiado. Pero están todos los niños, ahora ellos saltan, se ríen, se ven, y es parte de la socialización que tenemos que hacer ahora. ¿De qué esa pero no es socialización? Sí, claro, no es socialización, pero es cómo, porque es lo que nos queda. Y la verdad es que creo que ahí nosotros podemos también reflexionar frente al trabajo de lo que es trabajar con un niño de menos de 6 años, que no es lo mismo. O sea, cada actividad que debe durar quizás 5 a 7 minutos, más otra actividad que tiene que ser en movimiento. Yo no había pensado en eso. Para mí, bueno, como profesora media, el niño se sienta, quizás le converso, pero yo creo que todos hemos estado haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero sobre todo las profesoras de primera infancia. Porque bueno, porque lo están puede... haciendo con los cánones antiguos. Porque si una educadora no tiene que ningún niño tiene que hacer puro juego, nada más que jugar, nada más. Ese juego puede ser con contenido, por supuesto. Hoy día está en descenso de todos los niños chilenos el lenguaje. Es un desastre. La Junji ya ha evaluado niños, ya están con descenso en los 3 años. Imagínate los que van a entrar a primero, que han conversado con su mamá, su papá, si es que, y ahora le van a enseñar a leer y a escribir. No, imposible. No tienen el vocabulario, entonces viene una crisis tremenda para este otro año, tremenda. Se les cayó el internet, así que yo creo que, ¿y quién? ¿Cómo lo hacemos? Parece que a ti te dejó de hospedadora. ¿Me dejó? A ver, Lorena. Algo puedes compartir la pantalla, o quizás a la Mónica.
Se cayó la conexión, Mac y Mónica. ¿Ya podría cerrar usted? Ya, yo voy a cerrar. Listo. Bueno, miren, yo creo que la invitación permanente va a ser para armar el frente común, no sé cómo frente, pero el Movimiento Nacional por la Educación Parvularia, donde se involucren ONG, se involucren... ya estoy cerrando. Ya cierra tú, Lorena. Lore. Y eso, una invitación a seguir conversando de esto, principalmente de cómo tiene que ser el futuro de la educación parvularia en este país, que no puede seguir siendo como está siendo. No pueden proliferar jardines infantiles privados sin control. Sí, habla nomás, Angélica. Blanca, mira, voy a volver al punto de los jardines alternativos. Ya, ese me gusta, me ¿Ya? interesa. Sí, mira, yo creo que tienen respuesta para varios de los puntos que hemos tocado, ¿ya? Sí tienen el inconveniente porque nosotros hicimos el análisis de que son más caros, la implementación, ¿ya? Y por otro lado, hay un mito respecto a los alternativos. Son distintos en la forma de implementación, pero tú puedes pasar los mismos contenidos. ¿Me entiendes? Hay más espacio para que jueguen, las mamás entran, salen, copuchean, como tienen los australianos. Al entrar al jardín hay una mesita. Sí, pues, para que se sienten las mamás. Exactamente, yo encuentro eso sensacional, porque hay tantas mujeres que no tienen con quién hablar, Blanca. Sí, sí. Eso ya que es una buena idea. Una buena idea. La mayoría no tiene con quién hablar, po. Así es. Bueno, Angélica, estamos terminando, ¿verdad? Sobre todo por este problema que hemos tenido. Pero si tenemos tiempo, las vamos a invitar de nuevo, porque este es un tema candente. Okay. Bien, Jackie, gracias. Ahora sería bueno que tú citaras a través de web. Ya. Hay gente que está felicitando y que no la hemos visto, no hemos visto su nombre. Ya, bueno, hagamos un conversatorio, es que lo vamos a tener con EBEP, el conversatorio sobre infancia. Y ahí las vamos a invitar a todos con más, hay que hacerlo ya, con más presentadores. Y hay que apurarse. Mira, un saludo de Blanca y Nostroza. Ajá. Hay que apurarse porque los tiempos son cortos y tenemos que tener una propuesta común de un movimiento por la educación parvularia fuerte que nos tomen en cuenta los nuevos constituyentes. Eso no se hace desde cada organización, sino como, eso lo vamos a tener que empezar a conversarlo todas las ONG, todo. Así que los vamos a invitar. La familia, necesitamos gente de base que esté presente también. Exacto. Mamás que digan. Mamás que digan, sí. Okay. Porque somos mamás de otros sectores sociales las que estamos en la reunión. Sí. Ok, yo me tengo que retirar ya, Angélica. Ya, Blanquita. Un abrazo. Blanca. Gracias a usted. Además, a decirte que fue muy interesante porque nos entusiasmamos todas. Ay, sí, bueno. Poca, pero buena. Está bien, está bien. Ya. Un abrazo. Gracias. Gracias a todas, que estén muy bien.